Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe. ¿Cómo estás, Leila? Bien, gracias. Voy a probar ya compartir pantalla. A ver, el precio, compartir. ¿Se ve? Sí, profe. Súper. Bueno, vamos a esperar a que lleguen más. Están 7 nomás, por lo que veo. Vamos a esperar unos minutitos y arrancamos, por las dudas que haya más personas, que espero que haya más personas. Capaz que algunos están con lo del parcial también, profe, porque se manda mañana. Sí, sabía. Bueno, arranquemos. Arranquemos y con que haya uno de cada grupo ya estamos. Bueno, hoy vamos a hablar como muy rápido porque esto le solemos dedicar más tiempo, más clases y más trabajo, pero vamos a hablar un poco de podcast porque ¿qué es lo que les va a tocar hacer a ustedes en este tramo final del trabajo? A ustedes lo que les va a tocar es hacer un tráiler de podcast de acuerdo al medio que están elaborando. No van a hacer un episodio completo como el año pasado, esto es algo que lo incorporamos en la cátedra el año pasado, es nuevo, el año pasado era nuevo, y cada grupo hizo un episodio completo, ¿sí? De acuerdo a su medio, por supuesto de acuerdo a la identidad del medio que estaba generando. Este año los tiempos son cortos, además lo habíamos hablado mucho más antes, entonces lo que yo me propuse es que ustedes hagan un tráiler de unos 45 segundos o un minuto, en donde se note el espíritu y con edición se note el trabajo de lo que sería un eventual episodio. Entonces, lo que les queda de acá a la última semana de noviembre es el spot audiovisual, que tiene como máximo un minuto, y un tráiler que es esta suerte de avance de lo que sería un episodio en 45 segundos, un minuto, ¿sí? 1 minuto y medio si es que no pueden cerrar la narrativa de otra forma. Bueno, empecemos. Podcast. ¿Qué es un podcast? El concepto más básico es que es un sistema de distribución de audio digital, ¿sí? Un audio digital que es distribuido por la web, eso ya califica como podcast. Pero ¿qué nos va a interesar a nosotros, sí? A nosotros nos interesa pensarlo como formato de dos formas. Uno como formato de distribución y el otro como formato de producción. ¿Alguien me está hablando? César, yo no tengo la opción de grabar la clase, me pasó lo mismo en audio. No sé por qué Zoom no me deja grabar la clase, pero la vez anterior, una de las chicas del centro de estudiantes la había grabado, Belén. No sé si está en este momento conectada, no la vi.
Perfecto, Lucía. Lucía está grabando. Gracias. Vuelvo. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es pensarlo de dos formas, como formato de distribución y como formato de producción de contenido, ¿sí? El formato de distribución lo que va a significar es que yo, por ejemplo, tengo un programa de radio y tengo un programa en vivo o grabado o lo que sea, pero hago un programa en el sentido más clásico del término, que es en una radio, un programa de coyuntura, que sale, que se emite, y lo que quiero hacer es alargar la vida útil de ese contenido, entonces lo que hago es cortarlo o entero y subirlo a alguna plataforma de internet para que tenga una doble circulación, ¿sí? Para que tenga otra circulación, para que llegue a otros oyentes, pero ¿qué pasa? Es un contenido que fue producido en otro espacio y bajo otro formato. Por eso decimos que es de distribución. ¿Sí? Queremos alargar la vida útil de un contenido que hicimos con otro espíritu, con otra naturaleza, que no fue pensado para circulación digital únicamente. El formato de producción, que es sobre el que van a trabajar ustedes, lo que significa es que nosotros vamos a producir un contenido para que sea distribuido y consumido exclusivamente en Internet, ¿sí? Entonces va a tener como diferentes características, diferentes lógicas, tanto de narración como de edición y de duración, a lo que sería un programa de radio tradicional. ¿Tá? Les había puesto esta definición porque hay mucha información dando vueltas sobre lo que es podcast y de cómo surge y de qué se trata, y una de las definiciones del término era esto de public on demand, que sería el pod, y el cast del final remite a broadcast, ¿sí? Que es esto de emisión. Esa sería un poco la idea de la sigla de podcast. ¿Cómo va a surgir esto? También un poco llevando para atrás la historia, porque este formato no debe tener más de 20 años, surge de una manera muy amateur, ¿sí? Hoy es un boom, hoy hay como una nueva redefinición o revalorización de lo que es el contenido sonoro, que en los últimos años no era tal, siempre se hablaba de la cultura de la imagen, la era de la imagen, etc. Bueno, viene a aparecer esta nueva corriente que recupera el valor del sonido o de los contenidos sonoros, sobre todo por una cuestión a la que vamos a llegar más adelante, de que son contenidos que nosotros los podemos consumir mientras hacemos otras cosas, ¿sí? Entonces es una manera de optimizar nuestro tiempo en la vida moderna, en estas vidas que tenemos de enorme agilidad, de velocidad, de estar de un lugar para el otro, también son contenidos que entran en nuestra vida mientras estamos de un lugar a otro, ¿no? En el auto, manejando, en el transporte público, yendo al trabajo o a la facultad a estudiar, o lo tenemos de fondo mientras limpiamos la casa, lo que sea. ¿Sí? Es un contenido que no me va a requerir una atención completa, entonces eso también lo hace valioso en estos tiempos como muy vertiginosos. Bien, seguimos. ¿Cuáles van a ser las características de estos formatos? Serializados, segmentados temáticamente, breves y de acceso multiplataforma. ¿Qué significa? Serializados es un contenido que yo lo voy a ir dando por entregas, ¿sí? Son series, un programa o un producto puede tener una serie de 10 podcasts, que es un montón, en donde voy en base a un eje temático muy particular, por eso segmentado temáticamente, en base a un eje temático yo voy presentando diferentes aspectos de este tema, ¿sí? Que son de interés para una comunidad muy específica. Son breves, es decir, no es como el magazine de la radio a la mañana de 3 horas, hablando de diferentes cosas que voy y vengo, no. Son breves, como mucho, 40 minutos, eso es un montón. Pensemos de 20 a 30 minutos, algunos son más cortos, tendrán 10, 15, 12 minutos, ¿sí?
y de acceso multiplataforma. Puedo llegar por diferentes vías. Muchos tienen su propia página web, pero ambos están en Spotify, están en Apple Podcast, están en otras plataformas como SoundCloud, iVoox, etc. ¿Cómo va a ser el tipo de audiencia que consume este contenido? Móvil, porque según encuestas, y no solo encuestas, sino datos de las mismas plataformas que recaban sobre los usuarios, llegan a la conclusión de que la mayoría de estos usuarios, prácticamente más del 90%, accede a los podcasts a través de dispositivos móviles, es decir, de smartphones, ¿sí? Es una audiencia joven, la franja más fuerte de consumidores está entre los 14 y los 34 años, lo cual no significa que alguien de 35 es viejo o no escucha, sino que el núcleo más fuerte se concentra entre los 14 y los 34 años. Se da en situaciones de consumo individual, no es un consumo colectivo, no es que me siento a escuchar con otra persona como si fuera ir al cine, sino que es algo mío, esto como les estaba diciendo, me tengo que subir al auto, pongo a escuchar uno, o en el colectivo, o mientras espero un turno médico, lo que sea, lo escucho. Es un contenido que acompaña otras actividades, un poco esa es la lógica de la radio también, siempre sirvió así, y una audiencia podcastera, digamos, que escuche este tipo de contenidos, consume entre 3 y 10 episodios semanales. Es más o menos el promedio. Esta sería como una pequeña radiografía del tipo de consumo y del tipo de usuario. Vamos a hablar de la creación, ¿sí? De este tipo de contenidos. Nosotros tenemos que definir, y esto ustedes lo tienen que definir, que no hagan el episodio completo o que no hagan una serie de 5 podcasts no significa que esto no tenga identidad y que no tenga todas las características que nosotros vamos a pedir acá, ¿sí? Tiene que tener un concepto, es decir, un tema, tengo que saber a qué apunto, de qué voy a hablar, hacia dónde va a ir, por qué lo hago, tengo competencia o no. Bien, ya vamos a llegar a eso. Una lista de posibles episodios, en el caso de que no sea un unitario, por supuesto, tipo documental sonoro, sino cuando me estoy planteando una serie, tengo que tener una lista de posibles episodios, ¿sí? Episodio 1 arranco por acá, después sigo con esto, y tengo 4 planteados, no más, por ejemplo. Formatos, ¿sí? Ya vamos a llegar también. La definición del piloto, el piloto sería como una especie de edición cero, de primer capítulo, que lo que hago es, más que nada, presentar el producto, y muchas veces cuando la situación o lo que a mí me interesa con el podcast es salir a comercializarlo porque lo quiero hacer como un trabajo, ¿verdad?, remunerado, lo que suele pasar es que yo lo presento ese piloto a los potenciales anunciantes para que acompañen mi producto, ¿sí? El guión va a estar más o menos definido de acuerdo al formato que yo elijo, porque si me voy más por un formato conversacional, en donde me voy a juntar con gente a debatir o discutir sobre determinado tema, puedo plantear una lista de ejes temáticos, pero no voy a tener un guión cerrado como si sería, por ejemplo, un podcast de estilo narrativo o documental, ¿sí? Pero más o menos voy a tener una hoja de ruta de temas. La grabación es una de las cosas más importantes. Si bien esto surge, como hablaba hace un ratito, y no sé si cerré la idea, surge como un formato amateur, ¿sí? Los podcasts no vienen de los grandes medios de comunicación, ni vienen tampoco de profesionales de la comunicación en su origen, ¿sí?, en su génesis, sino vienen de comunidades de personas que estaban muy interesadas en determinados temas, por ejemplo, tecnológicos, o que seguían determinadas sagas de ficción, y empiezan a grabarse discutiendo sobre el tema, o hablando, o adelantando cuestiones sobre un determinado dispositivo, aparato, un gadget o un capítulo de algo. Se grababan y lo subían a internet, y en general los que consumían eran los mismos seguidores de ese tipo de cuestiones, ¿sí? Un poco la lógica es la misma, nada más que ahora se profesionaliza. Entonces, no siempre esas grabaciones fueron limpias a nivel sonoro, ¿sí?
eran muy amateur, lo hacía uno con el micrófono que tenía en la casa, con la placa de audio que tenía y lo subía como podía. Bueno, hoy esa cuestión está mucho más profesionalizada, vamos a tratar de grabar, lo podemos hacer con el celular, podemos bajar un software y grabarlo con el celular. Por ahí lo que tenemos que tener en cuenta son los espacios donde vamos a hacer las grabaciones. Tenemos que tratar de que no haya tanto sonido ambiental, de que no entre sonido de la calle, pero a la vez encerrarse en un lugar que no tenga las paredes descubiertas, ¿sí? Porque eso va a generar más reverberaciones, más eco. Tratar, si las tenemos así, tratar de colgar cosas que funcionen como absorbentes para el sonido, por ejemplo, una frazada o lugares chicos, colgar frazadas o cuestiones que puedan generar una absorción del sonido y que no rebote, ¿sí? Ver de no hacer frente a una ventana, una grabación, porque es más probable que se emita el sonido en el micrófono, etc. ¿No? No necesitamos un estudio de grabación, pero sí necesitamos tener en cuenta cuál va a ser el ambiente. ¿Alguien me habla? Sí, sí, un antipop al celular y funciona súper bien y va también a absorber bastante sonido del entorno. Eso es una muy buena recomendación. La postproducción, que sería la edición, sí, hay software muy fáciles, qué sé yo, como el Audacity, pero siempre es mejor ir a otros que tengan más recursos, como el Adobe Audition, no es difícil y se pueden hacer cosas interesantes, más ahora que estamos hablando de un piloto, no necesitamos entrar a un taller de edición, lo pueden hacer de una manera mucho más simple. El nivel de postproducción que va a demandar un episodio va a estar absolutamente relacionado con el tipo de formato que yo elijo, ¿sí? Volvemos. Si es un formato conversacional en donde lo que hago es sentarme a hablar 20 minutos sobre una cuestión con una mesa de debate, el nivel de edición posterior va a ser, bueno, sí, está bien ponerle una identidad, le voy a tener que poner el audiólogo al principio, le voy a tener que dar un cierre, voy a limpiar si si está sucio el sonido, etc. Pero no es que tengo que agregar grandes elementos como por ejemplo en un documental narrativo, en un episodio narrativo documental, que tengo que pensar en la música, en los efectos sonoros, en generar paisajes sonoros, ¿sí? O en un montón de cuestiones que tienen que ver con el nivel estético de un episodio, ¿sí? Ahí la postproducción va a ser muchísimo más compleja y más profesional. Y después la publicación. Tampoco vamos a llegar a hablar de publicación hoy, es un tema, ustedes van a publicar lo suyo, súbanlo a cualquier plataforma libre como SoundCloud o iVoox para que nosotros lo podamos escuchar a su piloto, pero por supuesto que si nosotros queremos llegar a iTunes o sea, Apple Podcast o a Spotify, tenemos que seguir otros procesos y después generar un ámbito de circulación en redes sociales con una identidad propia del episodio y demás. No vamos a llegar a eso hoy. No vamos a llegar a eso este año porque se terminó el año y acá estamos. Bien. El concepto, que es esto que les marcaba hace un ratito. El concepto es la idea detrás del podcast y tiene que estar muy clara, ¿sí? Puedo ir sufriendo modificaciones a medida que se avanza, voy incorporando cosas, me voy dando cuenta que esta línea está mejor, etcétera, etcétera, pero siempre tiene que ser un eje temático claro. No existe en este tipo de formatos, o al menos no se registra hasta ahora, ya sabemos que la variabilidad del mundo digital es enorme y dentro de un año podemos estar hablando de otra cosa, pero hoy no existe en este tipo de contenidos una línea temática generalista, ¿sí? Que arranco hablando de política, paso por el clima, termino en fútbol como si fuera la radio. Eso acá no, ¿sí? Entonces tengo que tener una idea muy clara, conceptual, detrás del podcast que quiero hacer y a quién va a llegar, ¿sí? ¿De qué se va a tratar? Hay productos similares circulando, todas estas son cuestiones que me las tengo que preguntar, y si las hay, ¿por qué yo haría una igual? O, bueno, hay una productora o hay una persona que está haciendo algo como lo que yo quiero hacer, pero lo mío tiene un diferencial. ¿Cuál va a ser ese diferencial? ¿Sí? Estas cuestiones son las que tengo que ir
poniéndolas en limpio. Después vamos a ir a los formatos. Hay 4 formatos clásicos. Esto no es una ciencia exacta, es más o menos cómo se van caracterizando este tipo de formatos. Hay 4, pero yo diría 5 porque el formato que más creció en el último año de podcast es el que se denomina daily, ¿sí? Como diario, el de día a día, que es un formato informativo. Básicamente va a surgir hace unos años atrás con el New York Times, que saca un podcast diario, ¿sí? Que se llama Daily, The Daily, que lo saca todos los días a la mañana, a la misma hora, con los puntos claves más importantes del día, que la audiencia tiene que conocer o que van a ser el eje de la opinión pública y del debate durante el día. Entonces, no me acuerdo la cantidad de minutos, pero algo así como 10, 15 minutos, te hacen un pantallazo, un panorama de lo que va a ser importante ese día. Después del New York Times empiezan otros medios de comunicación grandes a utilizar este formato en Argentina. El primero que va a arrancar, o uno de los primeros, va a ser La Nación, con el podcast Lo que hay que saber, y después Café de la Mañana, tiene varios así informativos de la mañana, y lo que buscan es que el usuario que no tiene tiempo, o que no quiere, porque no es su hábito, sentarse a leer las noticias o ver las portadas, lo que pueda hacer es ir escuchando, ¿sí? Que es lo más importante. Este formato es realmente en el último año el que más creció. Más medios de comunicación empezaron a incorporarlo, incluso cadenas de televisión o de grandes radios empiezan a hacer este producto específico para la mañana, para las personas que se quieren informar. ¿Cuál es la parte negativa de este formato? Es que es una información altamente perecedera, ¿sí? Y por ende muy cara de hacer. Porque vos tenés que tener gente produciendo muy temprano a la mañana para que el producto esté terminado y subido, listo para que el usuario lo escuche, más o menos cuando se levanta a la mañana. Y es sumamente perecedera, porque si vos publicaste esto a las 7 de la mañana, es posible que a las 10 de la mañana, con la velocidad que tiene la información hoy en día, ese contenido ya esté viejo, ya están pasando nuevas cosas, ya se está hablando de otras, y mi podcast quedó viejo. Entonces es caro hacer, ¿sí? Tengo que tener un equipo de gente trabajando en una información que me va a durar en vigencia 3-4 horas con toda la furia. Pero bueno, hay medios de comunicación que tienen la capacidad para hacerlo y que les sirve, ¿sí? Seguimos a los otros. El formato conversacional es como el más clásico, ¿sí? Esto de 2 o más personas hablando sobre determinado tema, ¿sí? Es el formato muy habitual, es lo más parecido a lo que nosotros conocemos y estamos acostumbrados a hacer en radio, nada más que muy acotado en cuanto a tema y tiempo, ¿sí? Es una conversación que surge alrededor de un debate, de una discusión, de una opinión respecto a determinada cuestión. Como hablábamos hoy, demanda muy poca postproducción, porque lo que nosotros necesitamos es tener el producto de la conversación, que tiene un inicio y un cierre, ponerle alguna cuestión de identidad del producto, pero no mucho más, quizás una cortina en algún momento, algún corte, ¿sí? En cuanto a guión, tampoco podemos guionar este tipo de conversaciones, ¿sí? Más que nada voy a tener marcada una hoja de ruta de acuerdo a temas que yo quiero ir o cosas que quiero mencionar, ¿sí? Y puede o no haber entrevista. ¿Por qué? Porque en el formato conversacional se supone que todas las personas que están participando están en igualdad de condiciones, ¿sí? Es una cuestión horizontal. No es yo, periodista, entrevisto a alguien que va a ser protagonista del contenido, ya sea porque tiene un saber, ya sea porque es un personaje, etc. Acá es una conversación en donde están todos más o menos en una posición horizontal. Un ejemplo interesante de este tipo de formato, desde mi punto de vista, es La Fábrica de Tiempo. ¿Sí? La Fábrica de Tiempo lo hacen Martina Rúa y Pablo Fernández, que son 2 periodistas, y de lo que se trata es de esta cuestión de la vida moderna y la productividad en el trabajo, ¿sí? Y es muy corto. Está bueno, qué sé yo, por ahí va muy capitalista, por ahí lo sentí como, bueno, somos
Somos soldados de la vida laboral y de la productividad, pero tiene algunos tips que son interesantes y como formato para tomarlo en cuenta es recomendable. Si quieren decir cosas o decir a mí me gusta tal cosa, bla, 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 hablen así, entonces yo no estoy monólogando. Bien, el otro formato que también es bastante clásico es el de entrevistas, ¿sí? Donde vamos a tener un mismo sujeto, periodista, sujeta, entrevistador, entrevistadora, con diferentes invitados en cada episodio. También siempre de acuerdo a un eje temático, ¿sí? No, hoy Obama, mañana, no sé, cualquier cosa, no voy mezclando, tiene una línea temática. El entrevistado es el protagonista, ya sea por su personalidad o por qué no saber que a mí me interesa en función del tema que estoy tratando. Hay un tema o una historia que contar, ¿sí? Formato de entrevistas hay muchísimos ejemplos. Uno de los que más me gusta, pero por la temática, es Todo es Fake, es de Anfibia, y de lo que trata es de las cuestiones y de nuestra vida en los entornos digitales, ¿sí? Cómo va cambiando o diferentes fenómenos sociales que se trasladan al mundo digital o que el mundo digital modifica nuestra vida offline y demás. Está muy bien llevado, es muy dinámico. Me parece un buen ejemplo para tomarlo en cuanto a entrevistas. Bueno, el formato documental es uno de los más hermosos, la verdad. Tiene otro tipo de trabajo totalmente distinto. Acá vamos a hablar de mucha preproducción y mucha postproducción. Vamos a hablar de que tenemos que hacer una investigación de los temas, de que tenemos que armar un guión, ¿sí? Vamos a tener muchos testimonios o muchos archivos de audio que tenemos que darle forma de una narrativa, ¿sí? La historia se cuenta con testimonios, con audios de archivo, con efectos sonoros, generar paisajes sonoros, con música que tenga que ver con el contenido. Yo había sacado algunos ejemplos, ya voy. Cuando llegue a la parte narrativa, tengo un par de ejemplos que dejé acá puestos y dije, bueno, esto me puede servir. Requiere de mucho tiempo, no solo de realización, sino también de presentación. El episodio va a ser mucho más largo, ¿sí? La complejidad es variable. Esto que decíamos puede ser de 10 minutos, son los menos en cuanto a lo documental, o puede ser hasta de 40 minutos, y más también, ¿sí? Pero más o menos es un rango. Un ejemplo muy, muy bueno para tener en cuenta es Las Raras, que va por su quinta temporada, hace poquito sacó la quinta temporada. Las Raras es una productora chilena de corte narrativo documental increíble, y son básicamente dos personas las que llevan adelante. Son el editor, Martín Cruz, creo que se llama, y la periodista, la narradora, que se llama Catalina, que tiene una voz muy espectacular. Pero más allá de eso, van buscando historias que tienen un contenido muy interesante y ellos elaboran sus paisajes sonoros. Hace no mucho, cuando empezó la pandemia, hicieron un webinar en donde contaban muchas cosas de su producción, pero además de eso, él, Martín Cruz, contaba cómo genera los efectos sonoros. O sea, no es que se están yendo a un banco de archivos, de paisajes sonoros y bajan ahí lo que les interesa, sino que ellos mismos lo buscan, lo graban, lo generan y son espectaculares, la verdad. Enseguida me va a cortar esto y vamos al segundo link, ¿sí? Sigo un poquito más, tengo unos minutos. Después tenemos el formato narrativo, ¿sí? Que se parece mucho al documental. Estas diferencias no son tan tajantes. A veces vamos a escuchar algo y vamos a decir, esto es documental, narrativo, más o menos lo mismo. Una o más personas contando una historia en primera o tercera persona, ¿sí? Va a haber un narrador que va a ser el hilo conductor de todo el episodio. Pueden haber también entrevistas o audios, pero vuelvo, el hilo conductor es siempre el narrador.
también va a requerir mucha investigación y guión, va a requerir preproducción, va a requerir mucha postproducción y un gran trabajo de paisajes sonoros y de musicalización. Dos ejemplos interesantes son Fugas y Poliamor. Fugas, no me acuerdo cuál es la productora, Poliamor es de Anfibia, si no me equivoco. Fugas es un producto muy interesante, la verdad se los recomiendo, está en Spotify. Bien, me quedó largo esto. Elementos de un episodio. El audiólogo va a ser el identificador sonoro, ¿sí? Es la versión en audio de la marca. Y va a durar entre 5 segundos y 20 segundos. Ahora vamos a poner algo para escuchar, si no, se va a poner muy aburrido. Sí, señora. Profe, yo tengo una pregunta del audiólogo. Nosotros, bueno, el año pasado teníamos armado el de fiebre de Crohn, no sé si ese se puede seguir utilizando o tratamos de ver algo más nuevo. A ver, si van a seguir más o menos con lo que arrancaron el año pasado, en cuanto a podcast, va a ser como una continuidad de ese proyecto, yo dejaría el mismo. Uh-huh. Si estás por hacer algo totalmente diferente, por ahí renovalo. No sé cómo lo tenés pensado. No lo pensé. No está muy pensado. Claro, el año pasado habíamos hecho algo como de nutrición, la evolución de la comida y todo eso. De acuerdo, la paleodieta, sí. Estaría capaz bueno cambiar eso para hablar algo que esté relacionado con la pandemia. Y sí, fue el tema. Muchos podcasts salieron de eso también ahora. Hacer como otra sección, digamos, o sea, como hacen muchos, digamos, La Nación, otra que tienen diferentes categorías y van sumando a esa sección, digamos, como otra sección. Sí, me parece muy buena idea. De todas maneras, si es un producto de fiebre de Crohn, digamos, puede seguir con el mismo audiólogo. Sí, no hay problema. Bueno, gracias, profe. No, de nada. Miren, les pongo un ejemplo. Avanzo un poquito más y les pongo un ejemplo ya para ver varias cosas. El audiólogo es este identificador, ¿no? Que siempre va a estar presente cuando arranca un episodio, que va a ser mi nombre, no mi nombre, Elisa, sino el nombre de mi producto, y probablemente tenga algún eslogan, ¿sí? O alguna frase que tagline se llama, que sirva de gancho. La apertura, que va a tener los títulos iniciales, ¿sí? La información sobre qué es lo que vamos a escuchar, de qué va lo que empieza, va a generar identidad. En general siempre arrancamos con la misma cortina. La cortina en este caso viene para generar identidad. No hacemos como en radio que ponemos un tema musical entero para que se escuche, esas cosas no tienen sentido, acá estamos hablando ya de totalmente otras lógicas, excepto que estemos haciendo una serie de podcasts sobre música. Entonces, bueno, estamos hablando de eso y ponemos la música porque la música es el contenido. Cuando la música no es el eje central, lo que va a hacer es generar climas, narraciones, ayudar a trasladar la mente del oyente a determinado lugar, ¿sí? La intro va a captar la atención, o vamos a tener que intentar captar la atención de quien escucha por primera vez, va a plantear el tema, ¿sí? Si es conversacional, planteo de qué va a tratar el tema central, y si es narrativo, va a ser una mini historia en sí misma, que lo que va a hacer es engancharme. Y acá sí, voy a poner un ejemplo en donde vamos a ver todo esto que, desde audiólogo hasta intro, para mí, yo voy a seguir siempre dando clase con ese episodio porque es muy bueno como arranca, es de las raras. Vamos a ver si se escucha, díganme si se escucha. Yo tampoco lo estoy escuchando. Historias de libertad, sus protagonistas y paisajes sonoros. Esto es Las Raras Podcast. Ese es el audiólogo.
Entonces volví a preguntarle al médico, bueno, entonces, ¿cómo es que vamos a hacer esto? Y esa conversación él ya había tenido 150.000 veces, pero necesitaba como volverlo a repasar. Entonces él le decía, pues cuando usted esté listo, se va a recostar en su cama o donde quiera estar cómodo. Lo primero que voy a hacer es ponerle un catéter en una venita y le voy a dar un sedante y lo voy a dormir profundamente y en realidad ese va a ser para usted su muerte, no va a estar muerto físicamente, pero usted se va a dormir plácidamente, tranquilo y en ese momento, y solo en ese momento, por esa misma vía intravenosa, le aplico la droga que sí le va a parar el corazón, eso toma unos segundos. En este capítulo vamos a contar la historia de la muerte por eutanasia de Tito Livio Caldas. Para hacerlo, vinimos a un lugar que durante su vida fue muy especial para él. Bueno, y ahí arranca, ¿verdad? A ver, chat. Yo también. Es genial la narrativa. Es uno de los mejores. O sea, este episodio resume tanto lo que uno quiere hablar o quiere que ustedes sepan de podcast, que creo que van a pasar 10 años y yo voy a seguir con eso. Pero se llama, ahí te escribo, Lucía, se llama La eutanasia de papá. Y la productora es Las Raras, ¿sí? Ahí lo pongo. Es excelente, pero ahí está lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? El audiólogo es esta especie de tamborcitos con Las Raras Podcast, Historias de Libertad. Todos arrancan así, ¿sí? Sus paisajes sonoros y sus protagonistas, no sé, algo así. La mini historia en sí misma es la voz de la hija, de la eutanasia de papá, de la hija que cuenta, ¿no es cierto?, esta cuestión de cómo el médico le iba contando al padre cómo iba a ser el proceso de su muerte. Por supuesto que eso está sacado, la narrativa va y viene, no es sincrónica, es totalmente asincrónica. Después vamos a ver otra más. Eso está sacado de más adelante, eso está contextualizado, vuelve sobre esa parte del episodio, pero acá lo traen hacia adelante porque tiene un poder de gancho increíble y además porque entiendo desde un primer momento que se trata de una muerte por eutanasia, ¿sí? Eso queda claro. Entonces después pone la cortina musical y vuelve atrás en la narración en donde empieza a describir el personaje, al personaje que muere, ¿no? El personaje en vida. Y lo va narrando la hija, y una serie de paisajes sonoros, una cuestión espectacular. Yo les recomiendo muchísimo que lo escuchen. Gracias por el link, porque es buenísimo. Es buenísimo como todo lo que hacen Las Raras. Vamos a continuar. La intro, bien, nos quedamos ahí. Aviso publicitario, ¿sí? Cuando lo tenemos, digamos, cuando tenemos algún sponsor, este aviso publicitario puede ser en el inicio, en el medio, como lo tiene Radio Ambulante, en el medio, o en el final. Por ejemplo, la fábrica de tiempo lo tiene al principio, así que es Toyota, creo que sigue siendo. Igual muchas veces lo puedo volver a mencionar al final al sponsor, pero ¿cuál va a ser la particularidad? Esto no es como en radio, que vamos a la tanda y empiezan un montón de spots que cada uno tiene su sentido, su lógica, su estética, sus voces, que no tienen nada que ver con la programación. No. Acá el spot publicitario o el sponsor va a ser parte de mi contenido. ¿Por qué? Porque va a estar presente
Bien. No me di cuenta que ya se había acabado el tiempo. Vuelvo. Compartir pantalla. Pum, 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 pum. Bien. Entonces, el aviso publicitario va a formar parte del contenido, en el sentido de que son los propios locutores o los propios realizadores del podcast los que van a presentar al anunciante, cosa de que no va a quedar como algo aparte o diferente, sino que va a formar parte incluso estéticamente del contenido. El cierre del episodio, cada cierre, lo que es recomendable, lo que vamos a hacer, va a ser decir los créditos, ¿sí? Quiénes participaron del episodio, quiénes son ustedes, y las redes sociales de la productora o del podcast, si es que los tiene, que debería, y se puede volver a repetir a los sponsors. 2 elementos van a ser claves dentro de este tipo de construcciones. La música es central para generar climas, ¿sí? Para generar climas, para generar tensiones, para ayudar a hacer transiciones entre escenas, ¿sí? Va a reforzar la narración, el nivel de dramatismo que le queremos dar, o de alegría, o de tristeza, o de suspenso a una narración. Y esto que les puse acá es muy importante. Si la música no va a sumar a la historia, no va a sumar a la narración, es ruido. Y no lo pongo. ¿Sí? Si no tiene un sentido la música, es ruido, en este caso. Los efectos de sonido son uno de los elementos narrativos más importantes en un podcast o en cualquier construcción sonora, ¿no es cierto? Van a narrar escenas, reforzar un comentario, muchas veces vamos a economizar palabras con los efectos sonoros. En vez de, siempre el clásico ejemplo, en vez de decir que estoy haciendo una narración de que la escalera hace chirrido, voy a poner el chirrido de la escalera y voy a decir otra cosa, ¿sí? Y va a estar completa la escena en la mente del usuario. Queremos dar la sensación de que estamos en medio de una ciudad grande, bueno, ruido de tráfico, ¿sí? Bocinazos, autos que pasan, gente que va y que viene. Voy armando el paisaje sonoro, ¿sí? En la mente del usuario. A ver si me voy a eso. Ya voy. Recomendaciones. Recomendaciones a la hora de hacer podcast. Escribir para el oído. Esto significa que las construcciones gramaticales tienen que ser muy simples. Sujeto predicado. No hablar en voz pasiva, no oraciones largas, sino hablar en el sentido más coloquial del término. Hablamos, escribimos como hablamos. No quiere decir ser vulgares, sino sin mucha sinonimia, sin mucho rodeo. ¿Está? La duración ideal de un episodio es de 22 minutos, es lo que se dice, ¿sí? Eso es el tiempo ideal. Más es difícil mantener una atención, menos me puede resultar corto. Pero es más que nada un parámetro, eso no es una ciencia exacta. La otra cuestión. El usuario de podcast es un usuario de nicho, es decir, que la gente escucha solamente lo que está interesada. Son productos que generan comunidad, ¿sí? Una comunidad de audiencia. No es para cualquiera. Evitar redundancias o rodeos propios de la radio, ¿sí? El podcast empieza directamente en tema. Evito totalmente las redundancias. El clima, el cómo estás, o cuando estoy con un entrevistado y lo presento, no es, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No. Estoy con fulano de tal y el tema es este. Y el podcast arranca yendo al hueso, ¿sí? La primera pregunta no es de introductoria, no es para ver, no, es ya una pregunta fuerte. El podcast arranca con intensidad. Como hablábamos clases pasadas con la cuestión del spot audiovisual, bueno, esto tiene una lógica similar. El arco narrativo del podcast empieza alto, ¿sí? ¿Por qué? Porque de nuevo, como todo producto digital, si yo no capto a la audiencia en los primeros segundos, en los primeros minutos, se me van, ¿sí? Entonces,
Yo tengo que ser muy claro, muy contundente y muy fuerte, ir directamente al hueso cuando arranco. Evitar comentarios de coyuntura, esto por supuesto ni que decirlo. El clima, el cómo estás, el que es el fin de semana, a nadie le importa, eso queda viejo, no tiene sentido, no es la radio, ¿sí? Evitar comentarios de coyuntura. Bien, las estadísticas. Las estadísticas van a ser fundamentales en nuestro proyecto digital. Este tipo de métricas lo brindan las plataformas, ¿sí? Spotify y demás, te dan el recordatorio, la cantidad de minutos que escuchan, los episodios, las personas, etcétera, etcétera. Y me ayuda a tomar decisiones respecto a cómo seguir, porque las estadísticas lo que permiten es conocer cuál es mi audiencia, y cuáles son los intereses, y qué cosas impactan más y qué cosas impactan menos. Entonces, siempre tener en cuenta las estadísticas. Y la última cuestión respecto a esto es, un producto, un podcast, no está terminado hasta que se pone en circulación. Yo puedo tener un episodio cerrado, espectacular, con este tipo de introducción como escuchamos recién, increíble, y lo subo a Spotify, y me quedo esperando que se genere la audiencia, se genere la comunidad, va a ser un fracaso. Yo necesito tener una estrategia en redes de puesta en circulación. Tampoco vamos a ver eso hoy porque sería eterno, no vamos a ver publicación y no vamos a ver estrategia en redes, pero no lo vamos a dejar pasar. Una vez que yo tengo el producto subido, yo tengo que generar conversación y promoción en redes sociales en torno a ese episodio. Esa va a ser la manera de generar la comunidad y de canalizar a la audiencia, canalizar la audiencia. Antes de ir a identidad más allá del audio, que sería como la última parte, quiero que escuchemos otro más. Miren la narración como arranca de este, que también es de las raras. Después vamos a escuchar otro, que no es de las raras. Antes de empezar, les dejamos una breve recomendación. Hola, soy Silvia Viñas. Y yo soy Eliezer Bugazo. Todos los viernes en El Hilo hablamos con expertos, periodistas y los protagonistas de las noticias para entender mejor qué está pasando en América Latina. ¿Qué papel juega la comunidad latina de Arizona en las elecciones presidenciales de Estados Unidos? ¿Cómo va a conseguir América Latina la vacuna contra el coronavirus? ¿Qué va a pasar con el gobierno de Bolivia? Entiende Latinoamérica a través de sus historias. Escúchanos en Spotify, desde tu aplicación de podcast favorita o directamente desde nuestro sitio web, elhilo.audio. Bueno, esto y arranca. Historias de libertad, protagonistas y paisajes sonoros. Esto es Las Raras Podcast. La crisis que estamos viviendo ha cambiado nuestras vidas de muchas formas diferentes. ¿Aló? Hola, Pa. Hola, mi amor. Para algunas personas ha sido el motivo perfecto para hacerse cargo de temas importantes que tenían pendientes. ¿Vos me escuchas bien y claro, ¿sí? Sí, te estoy grabando, ya sabes. Así al menos ha sido para la periodista y escritora argentina Tali Goldman. ¿Ya me estás grabando? Ya te estoy grabando. Ella vive en Buenos Aires y durante su largo confinamiento hay alguien que ha vuelto una y otra vez a su memoria. Su abuela, Alina Schraga. Bueno, no, porque viste que te conté lo del podcast. Sí. Pero ahora cambiamos de idea y va a ser sobre la Baba Yuña. La abuela paterna de Tali, a quien ella llama Baba Yuña, fue una mujer judía polaca que sobrevivió al Holocausto y llegó a Argentina cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué te parece esta idea? Me parece fantástica la idea. Hasta ahí. Les recomiendo que lo escuchen también, está muy bueno, pero lo que quería era marcar un poco, ¿vieron cómo se introduce? Ella graba una llamada telefónica a su papá y esto es contenido del podcast, ¿sí? Así arranca, con una cuestión muy real, muy... a ver. Para los que están mal de amor. No, los que están mal de amor tienen que ponerse bien con algo que no hable de eso. Es
es una manera de narrar distinta, ¿sí? No va directamente a la historia, sino que va hablando sobre todo este contexto, todo ese vínculo familiar, o cómo fue recuperar una grabación de la abuela, donde la abuela contaba, ay, no estoy spoileando, pero donde la abuela contaba cómo fueron esos años del Holocausto no recuerdo si ella estaba en Alemania o en Polonia, pero muy duro, y cómo lo va viviendo la familia. Súper interesante. También se los recomiendo para ver estilos narrativos, que lo escuchen entero, es uno de los últimos episodios de Las Raras. Y otra narración totalmente distinta, yo además de enamorada de Las Raras, soy de Radio Ambulante, que es totalmente precursor en este tipo de formatos, fueron los primeros en hacer podcast cuando ni siquiera les decíamos así. Y tiene episodios que generan un pantallazo de América Latina increíble, ¿sí? Muy impresionante, y hay uno en particular que yo les recomiendo, les recomiendo que escuchen todos, ¿no? Pero les voy a escribir acá, donde está el chat, para que lo escuchen entero. Se llama Toy Story, de Radio Ambulante. Voy a poner la intro, pero para que vean cómo es esto de ir al hueso. Porque hablábamos de entrar con el tema rápido. No les voy a decir de qué se trata porque Daniel Alarcón lo dice de entrada. Ambulante desde NPR, soy Daniel Alarcón. Ok, comencemos con un poco de historia. El periodo especial en Cuba. Normalmente esa frase se usa para referirse a esos años difíciles que vinieron justo después de la caída del muro de Berlín en 1989. A esa época, después de que la Unión Soviética colapsó, le quitó los subsidios a Cuba y la isla cayó en una larga depresión económica. Pero si lo vemos de otra manera, el periodo de historia contemporánea cubana, que en realidad sí ha sido especial, extraordinario, diferente, fue la era que vino justo antes, los 70s y los 80s. Cuando Cuba intercambiaba caña de azúcar y tabaco por petróleo, y como si fuera magia, el socialismo parecía estar funcionando. Esta es Carla Suárez, ella se acuerda bien de esta época. Yo crecí en los años 70, nací en el 69, finales del 69, y los recuerdos que yo tengo de esa época, la verdad que son muy buenos. ¿Qué pasa en un minuto? En un minuto, el narrador da un pantallazo de lo que significaron, de lo que fue la última etapa de Cuba en relación con la Unión Soviética, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando la Unión Soviética cae y cómo impacta en Cuba? Nos da una traslación mental muy clara con la música. La música nos lleva directamente a La Habana, ¿no? Con esa salsa. Y después presenta a su entrevistada y no es, yo estoy hablando con fulana de tal que es ta. No. Y fulanita se acuerda muy bien de cómo eran esos años. Pac, empieza la cubana a hablar, ya es otro timbre de voz, ya es otra textura de voz, ya estoy en Cuba mentalmente. Todo eso pasa en un minuto. Ese nivel de rapidez de la narración es lo que nosotros tenemos que lograr, ¿sí? Se los recomiendo este episodio que lo escuchen hasta el final, porque a lo último incluso tiene una narración en primera persona que es increíble. Yo ya lo habré escuchado 5 o 6 veces y lloré las 5 o 6 veces que lo escuché. Muy fuerte. Bien, la identidad más allá del audio. Acá ya estamos hablando de la identidad del producto. Cuando ya lo tenemos el episodio, pero no es solamente sonido, ¿sí? Hay 3 elementos muy particulares que nosotros tenemos que tener en cuenta. El primero es el nombre. El nombre va a decir todo y tiene que tener un gancho extraordinario y que vaya directamente a la comunidad que nosotros queremos, ¿sí? Es una de las principales herramientas de promoción, junto con la carátula, que ya vamos a llegar. Una de las recomendaciones que siempre hacía Tomás Pérez Guizón, que es como el capo en los podcasts, es editor de Anfibia, es no usar la palabra podcast cuando estamos titulando un podcast. El podcast de la cocina hogareña, no. Otra cosa, ¿sí? Que busque dar una pista
sobre el contenido, pero no necesariamente que devele todo, sino que dé una idea, ¿sí? Y no extenderse más allá de los 45 caracteres porque las plataformas te cortan, no entra todo, te cortan el nombre y un nombre cortado no pierde fuerza, pierde identidad, no tiene sentido, ¿sí? Ejemplos interesantes de nombres que son curiosos o que me pueden generar algún tipo de gancho. En modo avión, gatocracia, es muy baja la comunidad de la gente que tiene gatos directamente. Peripatéticas, he visto morir, 40 cartas, fugas, las raras, acabar es un producto de este año y está teniendo mucho éxito, que si no me equivoco es de Posta son los productores. Después otro de los elementos, la descripción. Todas las plataformas piden una descripción, que ustedes cuando entran a Spotify deben ver y quieren escuchar un contenido, más o menos, de qué se trata esto, ¿entro a escucharlo o no? ¿Sí? Deriva del concepto. Es el concepto de mi podcast un poquito más explicado. No mucho más, son 150 caracteres, porque también de nuevo volvemos a que la plataforma te lo corta, sino pensar en resaltar los elementos que tenemos que son los más interesantes y que pueden ayudar a empujar a la audiencia a que le dé play al primer episodio o al episodio que quiera, ¿sí? Después ya el audio se hace cargo de esa audiencia. Y la tercera cuestión importante es la carátula o el cover, que es esta imagen gráfica que voy a ver y que va a tener relación directa con mi contenido, ¿sí? Es lo primero que llama la atención. Recuerden siempre que son imágenes que nosotros vemos en dispositivos, en pantallas chicas, es decir, que no puedo tener una imagen con 1500 elementos, palabras, cuestiones así, porque se pierde, no se ve, no lo entiendo, lo paso por alto. Tiene la doble función de identificar la marca, ¿sí? Y de destacar, o sea, funciona como publicidad. Esto que decíamos tiene que funcionar en tamaño pequeño. Los elementos que tiene que tener son el nombre del podcast, o sea, mi nombre, el elemento gráfico, el logo, ilustración, una breve tagline, es decir, como un pequeño eslogan, que lo tengo. Ser minimalista, volvemos, es un cuadradito chico que sirve de referenciación de mi producto y que si lo lleno de cosas queda inentendible. Sean minimalistas. Muy importante, sean minimalistas. Bueno, y ahí les puse los tamaños recomendados para que lo puedan elaborar. Ustedes van a hacer no es un piloto, sino lo que les dije hace un rato, van a hacer un tráiler de su podcast, pero van a generar la identidad, ¿sí? Van a hacer el tráiler, pero no va a ser un tráiler suelto. Ustedes me van a presentar una propuesta, va a tener su carátula, ¿sí? Lo que no van a hacer es hacer un episodio completo o más de un episodio. Y acá les puse algunos ejemplos que pueden ser más o menos eficientes. Hay algunos que me parecen muy buenos, como el de Radio Ambulante, ¿sí? Esta cuestión de la persona llevando la radio como si fuera una carretilla, da la idea, o el Daily del New York Times, como hablábamos, que da esta idea del sol, del amanecer, ¿no es cierto?, del muy temprano el día. Este que está teniendo mucho éxito, que es Acabar, está bastante gráfico, vamos a decirlo así. Muy en una, si bien la serie es muy interesante, no sé si refleja la identidad de qué se trata. Muy en una es una serie que surgió ahora durante la pandemia que trata sobre temáticas que tienen que ver con la cuarentena. Está buena. Y Fugas, el plan perfecto no existe. Yo creo que esa frase de abajo del plan perfecto no existe no se ve bien en el celular. Está muy pegado y cuando lo tenés al cuadrito más chico no se ve. Entonces, es como para ir aprendiendo de qué cosas están buenas y qué no. ¿Sí? Pero más que nada estos serían los ejemplos de los covers. Y arriba de Fugas, profe, dice podcast. ¿Viste? Eso no tiene que decir. No, pero puede decir porque no es parte del nombre. El nombre es Fugas. Ellos le quisieron poner podcast ahí, bueno. Está de más, yo creo, pero yo creo que tenía que ser Fugas y alguna ilustración o pequeña imagen muy simple que dé la idea de que se trata de fugas de cárceles. De eso se trata el podcast. Y el plan perfecto no existe, por ahí lo puedes decir en el audiólogo, pero así escrito, tan pegadito, no sé si se llega a leer.
O de Pero bueno. última, algunas líneas que simulen rejas. Está buena esa. Si se trata de fugas de cárceles, estaría bueno. Está buena esa idea. Y creo que eso funciona muchísimo más como elemento de anclaje de la idea que esto que tienen ahí. Por eso les puse, es para más o menos eficiencia, para que vayan viendo. Pero esos son los elementos que tiene que tener. ¿Alguna pregunta? Porque fui corriendo y dejé un montón de contenido afuera, pero porque básicamente esto es lo que quiero que quede claro hoy. Lo que entiendo, Leila, que escribiste es las raras. La primera palabra, el H2O, no... ¡Me equivoqué! ¿Qué quisiste decir? Aguante las raras. Aguante las raras, sí, todo, no tiene desperdicio. Y ganan premios por todos lados, ganaron un impulso de contenido de Google que les sponsorea el contenido y demás, y están por todos lados. La verdad que van para arriba, es muy interesante lo que hacen. Bien, ¿alguna pregunta ya sea de esto que hablamos o de lo que tienen que hacer para el trabajo o algún aporte que quieran hacer? Ya sé que son poquitos, ya sé que están rindiendo, ya sé todo, pero por ahí... Profe, el Sí. tema de las etapas de creación, Sí. ¿se la tenemos que presentar de alguna manera o queda explícito en el tráiler? A ver, no todas van a quedar explícitas en el tráiler. Vamos a las etapas de creación. Creo que es esta. Sí, muy bien. Explíquenme el concepto, posibles episodios si es una serialización y el formato. ¿Sí? No, o sea, eso significa... En un documento, digamos, en un breve documento. Sí, incluso cuando me pasen el link, porque esto me lo van a mandar por correo, me ponen esto hasta el formato. Guión, no me van a pasar su guión, o sea, yo ya escucharé qué es lo que hacen, no me van a explicar cómo lo grabaron, yo me voy a dar cuenta si está bien grabado o mal grabado de escucharlo con auriculares. Escúchense con auriculares antes de presentar esto, por favor. Postproducción también me voy a dar cuenta el nivel de complejidad y publicación. En este caso, ustedes solamente lo van a subir a un SoundCloud o algo porque es un trailer, digamos. No les voy a pedir que lo suban a Spotify. Así que estas etapas de creación serían como las 3 primeras y después sí el productivo. Y el tema de la carátula también se lo presentamos ahí, la imagen, digamos. Carátula, nombre y descripción. Eso va a formar parte del tráiler, pero eso ya se los va a pedir la misma plataforma. Así sea SoundCloud, les va a pedir una imagen que va a ser su carátula y les va a pedir el nombre y les va a pedir la descripción. Así que eso yo ya lo voy a ver ahí. Perfecto. ¿Alguna cosa más? Bueno, yo quedo a disposición de que me escriban o lo que necesiten, que me consulten. ¿Cómo seguimos? La semana que viene es semana de mesa de examen, ustedes ya saben, no tenemos clase, no nos vemos. La siguiente me voy a conectar no para dar contenido, sino para que me hagan consultas o si me quieren mostrar avances de sus trabajos, ya sea del spot o ya sea del podcast, o si quieren debatir alguna idea, vamos para acá, vamos para allá y lo hablamos. Va a ser de consultas. La semana siguiente ya es la presentación de todo y se cierra el año, ¿sí? Así que esa es la manera en que seguimos. Por favor. ¿Sí? ¿Cuál sería la fecha exacta más o menos hasta la cual se tendría para presentar todo? Ya te digo. El 20 de noviembre. Listo. Viernes 20 de noviembre porque ese día cierra el calendario académico. Listo. Es el último día. A la semana siguiente yo ya les tengo que tener subidas las notas para que puedan promocionar o rendir al final los que son regulares, etc. Así que así estamos. ¿Todo bien? ¿Alguna cuestión?
Los que están, micrófono apagado, cámara apagada, todo apagado. Lucía, perfecto. Lucía como mi hija. Está gritando en la pieza al lado, no sé si se escucha. Bueno, me quedo a disposición, cualquier cosa me escriben, ¿sí? Yo acá doy por terminado. Buenísimo, gracias César. Adiós, que tengan buen fin de semana y éxitos la semana que viene. Gracias, profe. Igualmente. Gracias, adiós.